Los malos vaticinios de la economía mexicana se cumplen y cae como no lo hacía desde 2009, al mismo tiempo que la economía de Estados Unidos aguanta la desaceleración pese a los pronósticos. Estamos, parece, frente a dos caminos que se bifurcan y hoy va a ser mucho más difícil tratar de explicar los problemas de la desaceleración interna por lo que no está pasando allá afuera. De eso vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Soy José Buendía, le agradezco que esté con nosotros. Vamos rápido a ver unos datos y arrancamos directamente aquí en el foro. El PIB de México registró por primera vez en la última década una contracción de 0.4% a tasa anual en este tercer trimestre. El descenso fue provocado por la industria, que cayó 1.8% comparado con igual periodo de un año antes, y el nulo crecimiento en el sector de servicios, de acuerdo con INEGI. La debilidad en el crecimiento y la creación de empleo han ocupado la agenda económica este año, dado que la desaceleración podría derivar en una recesión que, aunque fuera ligera, afectaría las finanzas públicas y complicaría las políticas sociales del gobierno. En cambio, los signos de estabilización de la economía de Estados Unidos son una buena señal para la mexicana, junto con la menor desaceleración del vecino. Además, juega también como dato positivo el avance de un acuerdo para evitar una guerra comercial con China. Posiciones. 1. El Banco Mundial prevé que el PIB tendrá una alza de 0.6% respecto al pronóstico previo del 1.7%, mientras que la CEPAL apenas el martes modificó a la baja su pronóstico a 0.2% desde 1%. 2. La Secretaría de Hacienda recortó su pronóstico de crecimiento económico para 2019 a un rango de 0.6% a 1.2% desde el 1.1%. 3. El PIB estadounidense creció 1.9% a tasa anualizada, de acuerdo con Departamento de Comercio. ¿Estos son los datos que preocupan al secretario de Hacienda? Arrancamos con opiniones encontradas y sí, como decía el secretario de Hacienda, la situación, la desaceleración de la economía le quita el sueño. Ya vimos por qué le quita el sueño. Hoy los datos de INEGI señalan que la economía mexicana en el tercer trimestre cayó respecto del año anterior en la primera registro anual que se produce esto desde 2009. Y por supuesto, esto tiene impactos sobre el crecimiento, sobre el empleo, sobre la recaudación, sobre Pemex, etcétera, etcétera. Pero vamos a entrar punto por punto a analizar el impacto, la trascendencia, la importancia y tratar de explicar estos últimos datos que hoy dio a conocer INEGI sobre el crecimiento del país, y por eso me da mucho gusto que esté con nosotros el secretario de la Comisión de Hacienda del Congreso, Carlos Valenzuela. ¿Cómo estás, Carlos? Pepe, buenas noches. Placer tenerte aquí. Muchísimas gracias por el esfuerzo de llegar, porque sé que están justo, nos contabas, votando el asunto de los autos chocolate prácticamente antes de venirte para acá. Así es, de hecho, terminando de discutir la enmienda de la plana que nos pone el Senado, de la ley de ingreso, de la miscelánea, de la ley de derechos, y pues ahorita todavía estamos ya con las últimas discusiones de este tema. Últimos datos. Fausto, ¿cómo estás? Bien, Pepe. Un placer, buenas tardes, hace rato Carlos, no nos veíamos tardes. acá, pero me da mucho gusto como siempre. Igualmente. Un placer. Ya te dije, no puedes, lo único que no puedes hacer es empezar diciendo, yo se los dije. No, yo no. Eso no, puedes decir como quieras, pero así no. No, solitos. Carlos, voy contigo. La verdad es que hoy tenemos datos que confirman un poco los vaticinios que venimos escuchando a lo largo del año. Es la primera vez en 10 años desde la crisis financiera global de 2009, en el sexenio de Calderón, justamente, que no se producía una caída de la economía interanual, de la economía mexicana como ahora. ¿Qué significa esto para ti, digamos, a bote pronto? Significa el resultado de una cadena de malas decisiones. Malas decisiones desde antes de que entrara este gobierno, con la cancelación del proyecto del aeropuerto de la Ciudad de México, malas decisiones como el no hacerle caso a un profesional como lo era el doctor Carlos Ursúa, que un secretario de Hacienda con mucho perfil, con mucha experiencia, pues no se le hizo caso a esa voz crítica que había dentro del gobierno de la Cuarta Transformación.
malas decisiones como dilapidar el recurso y la mayoría del presupuesto en programas sociales que no tienen medición, que no tienen un impacto que realmente esté favoreciendo la economía del país. O sea, tú dices, la causa es política. Son varias causas. O sea, esto? es una causa sí política por una falta de toma de decisiones correctas. Esto que ha generado una incertidumbre en los mercados. Hay incertidumbre para invertir en el país, pero algo todavía que pues ya lo estamos viviendo con esta recesión que se empieza a dar en el país. Sectores tan productivos como el sector turístico ya vienen con un decrecimiento. Ya este primer trimestre tuvimos un decrecimiento del 0.9%. Aunado a eso hay malas decisiones de nuevo, como la cancelación del proyecto Pueblos Mágicos, como la desaparición del Consejo de Promoción Turística, y algo que nosotros veníamos viendo como muy peligroso y que afortunadamente el Senado lo logró rescatar, es que se iba a aumentar el cobro de derechos a las personas que viajaran por el país. Lo del agua es es un duro golpe para el campo, pero para el sector turístico, en el tema particular de los turistas que ingresaban por la vía terrestre, sobre todo en la zona de la frontera, el gobierno federal pretendía cobrarles una cantidad que iba de entre los 75 y los 150 pesos para aquellos que se quedaran por menos de 7 días. Ahorita este impuesto, este derecho no se cobra. ¿Qué es lo que iba a generar con eso? Pues iba a generar que las ciudades fronterizas tuvieran un decrecimiento en su actividad económica. Eso sumado a que se le quería aumentar el impuesto a las personas que llegan por vía aérea, ahorita lo logramos mantener como está en 135 pesos. Y otras cosas también que tienen que ver con la opacidad. O sea, por ejemplo, este cobro de derecho anteriormente se iba al Consejo de Promoción Turística. Ahora, con la desaparición del Consejo de Promoción Turística, hay una opacidad para dónde se va a ir. Pues casi todas las cosas que me enlistas son asuntos, digamos, de decisiones políticas o de formas de ejercer el poder o de gobernar. Y yo te preguntaría al mismo tiempo, Fausto, contrastando con lo que dice Carlos, no sé si estés de acuerdo o no con su diagnóstico, pero lo cierto es que también en muchos otros países de América Latina y del mundo, Alemania, Gran Bretaña, todos están registrando tasas de crecimiento muy bajas. Sí, pero por creciendo, no decir estancados pero prácticamente. Creciendo o desacelerándose. Pero lo de México sí es muy sintomático, o sea, no es sintomático, es un tema propio de la economía mexicana. Ahorita le dabas el dato que la última vez que hubo un decrecimiento de la economía fue en el 2009, nada más que hay que precisar. En el 2009 y en el 2001, cuando hubo decrecimientos de la economía, fueron provocados o fueron generados por situaciones externas. 2009, sí, el contexto es la peor crisis que ha enfrentado la humanidad desde que se tenga registro, probablemente desde el 29, el crack, 1929, casi hace un siglo, ¿no? Sí. Entonces, ahí hay que ponerlo. Y lo que también decías, 2009, también hubo inmediatamente una respuesta del gobierno ante lo que se veía venir, ¿no? Un plan anticíclico muy fuerte, contracíclico muy fuerte. Y otro dato, tú tienes una generación hoy de mexicanos, prácticamente los millennials que deben tener entre 25, 30. Ese chavo que nació en ese momento nunca había experimentado, digamos, una contracción económica generada dentro de México. La última que vivimos fue en la crisis del 95, la contracción generada dentro. La de hoy, o sea, sí se puede medio enmascarar y decir es que el mundo está complicado, va para abajo. No es cierto, o sea, porque nuestro principal socio comercial registró, justamente también salieron los datos hoy, de 1.9% de crecimiento. Los Estados Unidos van a crecer al 2%. ¿Qué significa? ¿Eso estaría reforzando la idea de que los factores son internos? Completamente. ¿Que nos hayamos separado de la economía norteamericana? Yo coincido que es interno completamente, y sumado a lo que dice Fausto, en el 2009 también nosotros tuvimos la crisis de la influenza. No sé si ustedes recuerdan, la economía se paraliza por cerca de una semana. Fueron pérdidas millonarias para el país. Eso hay que sumárselo todavía. Yo coincido que es un tema de errores en la toma de decisiones. Es un gobierno que ha estado privilegiando el dispendio sobre la inversión. De hecho, lo vamos a ver en este presupuesto de 2020. La inversión se reduce drásticamente. Sectores, ya lo mencionaba anteriormente, sectores como el turístico se ven impactados de manera negativa, pero también el campo, también la ganadería, también el sector de la inversión, también el sector de la vivienda.
Ya no va a haber créditos como había anteriormente en los gobiernos anteriores para las personas que quieran acceder a una vivienda. Ya no va a haber, por ejemplo, algo que era muy conocido para los productores del campo, que es el crédito a la palabra, viene con una reducción del 76%, viene una reducción del 36% para fertilizantes para el campo, viene una reducción en federalismo. A ver, eso es fuerte porque, como decía Fausto, a ver, lo que están pidiendo, digamos, desde diversos sectores es frente a un hecho prácticamente consumado, como lo indican los datos hoy, la economía mexicana está parada. Y si está parada, necesitamos saber cuáles son las medidas que pueden, digamos, incentivar el crecimiento. Y un instrumento clave es el que traes tú allá en el Congreso con la ley, con el paquete económico. ¿Hay algo en lo que se pueda confiar como un instrumento para volver a relanzar la economía mexicana? Déjame, los peores vaticinios sobre la economía mexicana que venimos escuchando a lo largo del año se están cumpliendo. Apenas un leve crecimiento fraccional en el último trimestre, pero ya negativo si se compara con el año anterior. Y me quedo contigo, Carlos Valenzuela, de la Comisión, secretario de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. ¿Qué tiene el presupuesto para responder a una situación de esta magnitud? Bueno, para activar, digamos, para reanimar, activar, para incentivar, como le quieras llamar. Mira, Pepe, nada me daría más gusto que estar equivocado, porque pues, es mi país, es donde vivimos. Y me gustaría estar equivocado en el sentido de que ojalá este presupuesto pueda ser un presupuesto que reactive la economía, pero nosotros lo estamos diciendo desde hace mucho tiempo. Cuando se privilegia el dispendio y el gasto por encima de la inversión, pues el resultado va a ser el mismo siempre, va a ser una desaceleración. Estamos regresando a esquemas de gobierno de los años 70, esquemas de gobierno donde no se está privilegiando precisamente esta inversión en las obras, en los municipios, en los estados, algo que nosotros vemos con mucha preocupación y que de hecho hubo una manifestación por parte de alcaldes de todos los partidos de todo el país la semana anterior, es precisamente esta reducción que viene para los ayuntamientos. ¿De cuánto es? Es una reducción de entrada que viene del 1.8% para estados y para municipios, pero que vienen letras chiquitas en esa reducción. Casos como el ayuntamiento de Poza Rica, de Coatzacoalcos, de Minatitlán, que son ayuntamientos de extracción morenista, pero que son ayuntamientos eminentemente petroleros que reciben una compensación en sus ingresos por parte de hidrocarburos. Ajá. Pues a lo mejor no lo saben, pero ya con la ley que se acaba de votar, la ley de derechos de hidrocarburos, van a sufrir una reducción de cerca del 6%, porque algo de lo que se hace con este plan para rescatar Pemex es que del derecho de utilidades compartidas que va a tener la paraestatal, se viene una reducción de este pago que tenía que realizar Pemex. De los fondos a las ciudades petroleras. Y esto va a reducirse en las ciudades petroleras. Se reduce en lo que va a pagar Hacienda, y Hacienda va a reducirlo en manera directa también a las ciudades petroleras. Ahora, entonces, me preocupa porque junto con eso, cuando se le ha preguntado al presidente, a ver, ¿y qué es o cómo, cuál va a ser el instrumento para relanzar la economía? Ha dicho, pues va a jalar por Dos Bocas, por la construcción del aeropuerto. A ver, ¿estas obras son suficientes? No, falso, no hay manera de... O sea, a ver, lo que tú has hecho es, a nivel global, bajar la inversión como porcentaje del PIB. O sea, tú venías... Y repito y tomo como los picos más altos de inversión pública como porcentaje del PIB fue 2011, 2012, que fueron cercanas al 5%. A partir de que tú empezaste a incrementar la inversión pública a niveles del 2% después de la crisis del 95, 96, que todo se deprimió, empezaste a tratar de subir la inversión hacia finales del gobierno de Zedillo hasta llegar al último año del presidente Calderón al 5%. Después de ahí, la inversión ha venido cayendo sistemáticamente, la inversión pública. A partir de 2.9, ¿no? 2.9, no, incluso durante la crisis, recuerdo que el gobierno empezó un año, o sea, justo cuando empezó la crisis, empezó a acelerar a mitad de año licitaciones, obras, presupuesto, para que no hubiera un periodo que se estuvieran parando. Para entonces, que circulara el dinero y en ese mismo año la inversión seguía aumentando, o sea, todavía no era el 5%, ya debe haber sido como el 4%, llegó hasta el 11, al 5%. Después del 2012 ha venido cayendo de manera sistemática y hoy representa menos del 3%. Menos del 3%. ¿Cuánto traes hoy de inversión pública en el presupuesto?
760,000, más o menos. menos. Pero considerando a Pemex. Pemex está consumiendo 350,000 y que hay que decirlo, es insuficiente. O sea, la mitad de la inversión pública se va a estar yendo a Pemex. La mitad de la inversión. Básicamente, Sí, aprox. sí, un aproximado. Y la inversión, el resto que es para infraestructura. Entonces, ¿qué tendrías que hacer para, déjame usar esta palabra, regar en el país, o sea, la inversión que detona mayor empleo, mayor derrama en las diferentes industrias a nivel estatal, es la infraestructura que tiene que ir, por ejemplo, con agua, con carreteras, con hospitales, porque se vuelve muy local y de gran impacto en la generación de empleo. Si es que quisieras, ¿no?, detonar. Las otras que estás mencionando, Dos Bocas es intensiva en capital, no en mano de obra. Ajá. ¿No? Sí, Y sí, el sí, aeropuerto sí, es no. muy focalizado en una zona. Ahora, me llama la atención, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, logran en este último trimestre aguantar la desaceleración en buena medida gracias al consumo, gracias a que el mercado interno, los norteamericanos, tuvieron confianza, no sé por qué razón, pero la tuvieron y salieron y consumieron más de lo que estaba previsto. En el caso nuestro, los programas sociales, el dinero que se les va a dar en directo a las personas, cerca de 350,000, ¿no? 350,000 o 400, por ahí. ¿Eso puede ser un factor para estimular el consumo y el mercado interno o no? Bueno, hay indicadores el día de hoy de que efectivamente sí hay un aumento en el consumo. O sea, el mexicano el día de hoy sí tiene la intención de consumir. ¿Qué es lo que también no debemos de alentarnos con estos números? Pues es que es algo artificial, es algo que se está generando precisamente al desestimar la inversión. Se genera este recurso que sí efectivamente va a aumentar un poco el consumo. Están las cifras el día de hoy donde sí hay un aumento en los últimos meses en el consumo. ¿Y eso puede aguantar un poco la desaceleración? Y ¿Frenarla, como yo el caso en lo de Estados personal Unidos? creo que no nos va a funcionar porque, como te dije, es artificial, es algo que estás robándote o estás quitándole dinero al mismo gobierno para darle la vuelta a este recurso. No va a servir de nada si no se están generando empleos, que es algo que hemos estado ya avisando que pues, ha venido una desaceleración ya en números de contratación oficiales ahí por las cifras que está manejando el IMSS. De nada va a servir esta pantalla del aumento en el consumo si esto no va sustentado con inversión, pero con lo más importante que es empleo. ¿Cuánto crees que se golpee o que se pueda golpear a partir de estos datos el empleo en el país en los próximos meses? Que se pronuncie, una caída, más o menos seguir en el mismo nivel. ¿Ustedes qué están viendo? Nosotros no tenemos en este momento el estimado de cuánto es lo que se podría impactar. Lo que sí tenemos es el dato de que un programa social que a todas luces no ha funcionado, como es el programa de los ninis, el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, que no ha tenido un impacto que esperaba el gobierno federal, pues este año se le vuelven a dar más de 25,000 millones de pesos en un presupuesto. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Que no se aprendió en este primer año de gobierno de la Cuarta Transformación. Nosotros esperaríamos que este tipo de programas, o el programa Sembrando Vida, que tiene un aumento de más del 50% de lo que tuvo en el 2019, que es un programa donde al productor del campo, en lugar de darle fertilizante, en lugar de darle un crédito, en lugar de apoyarlo con semilla, pues se le está diciendo, ahora lo que vas a hacer es vas a sembrar árboles. A ver, un programa, digamos, para decirlo claramente, netamente del gobierno, del observador, con sus principales programas, pero hay incluso una pregunta, y es si va a ser sustentable, porque con estas cifras de crecimiento me imagino que la recaudación puede resultar mermada, puede ser menor de lo que están estimando en el paquete económico. Y si es así, pues el impacto va a ser no solamente sobre los programas sociales, sino incluso sobre Pemex. Pero números de la economía mexicana que hacen perder el sueño al secretario de Hacienda, Arturo Herrera, y sí, no es para menos, Fausto, porque con esta tasa de crecimiento, la inversión, sobre todo la recaudación, va a ser un tema de difícil pronóstico, como seguramente ahorita nos va a contar también Carlos Valenzuela, secretario de la Comisión de Hacienda. ¿Cómo ves? ¿Cuánto puede caer? Mira, te lo voy a decir para que en unos meses te voy a decir, te lo dije.
¿no? Porque lo de la ley de ingresos, yo sigo insistiendo, está sobreestimada, sobre supuestos alegres. El tema del 1.5 a 2.5, el rango de crecimiento, no hay ningún especialista serio que te diga que en el 2020 México va a crecer por arriba del 1.5. O sea, todos los que han dicho están en 1.3, 1.2. Sí, también se han revisado ya las de hacia abajo. Hacia la baja. De saque, Sí. los supuestos de la ley de ingresos pues, están con un criterio ya de crecimiento que nadie trae en el radar. El otro supuesto alegre, la plataforma de producción petrolera, 1.9. ¿no? Pemex está abajo de 1.7, tirando al 1.6. No, o sea, tú oyes y dices, vamos a crecer tanto, no ves cómo. Oye, pues que los 20 campos petroleros que estamos reactivando. Pero ¿cómo lo están reactivando? O sea, no hay inversión, no hay ahorita contratación. O sea, no ves cómo reactivar esas inversiones. Oye, estás dependiendo de los contratos, ya no hay farm outs, ¿no? Los contratos privados pues están semiparalizados. Entonces, cuando ves eso, pues dices, entonces, ahora sí que el ingreso, ¿cómo se va a mantener si ya estás viendo ahorita dos variables que no están jalando? ¿No? Y tú a eso le sumas de las apuestas importantes, además, eventos, no son secundarias. Eventos como los de Culiacán, y vas siguiendo la narrativa o vas construyendo esa narrativa donde has destruido confianza, pues la espiral no se ve que sea hacia arriba. Entonces, esos ingresos se pueden seguir mermando en la medida que no sigas atrayendo inversión. De hecho, uno de los datos hace como un mes, más o menos, salió el dato de inversión extranjera directa, había caído en el primer semestre cerca de 4,000 millones de dólares. Nada más para que nos dé una idea, México capta alrededor de 30,000 millones de dólares al año. O sea, en el primer semestre había caído 4,000 millones de dólares. Sí, eso es muy alto. De los sectores que, digamos, han ganado, que de hecho hicieron que resistiera un poco y no cayera a terreno negativo, a pesar de que 22 estados del país sí están ya en números rojos, fue el agro, el campo. Al mismo tiempo, lo que más pronuncia la caída en el dato de crecimiento de INEGI de hoy, la industria, particularmente lo comentamos en el corte, la automotriz y servicios. ¿Podemos aguantar, digamos, en un cuadro similar, dependiendo de exportaciones, si las exportaciones se mantienen? Si las exportaciones se mantienen en tema particular del sector automotriz, va a depender muchísimo de la aprobación del artículo 15 transitorio de la Ley de Ingresos, que intenta legalizar lo ilegal, que intenta... 15 transitorio, coche, los autos chocolate. Los autos chocolate en términos generales. O sea, ¿qué es lo que pretende esta ley? Es un golpe terrible para el sector automotriz. Y hoy decías, otra vez la Cámara de Diputados... Hoy la Cámara de Diputados la echa para atrás. La vuelve a echar para atrás. Tu servidor fue de los 35 diputados que votamos en contra de esta regulación, de esta legalización. ¿Qué les envió el Senado de regreso? Que nos envió el Senado. El día de mañana tiene que pasar para el Senado y el día de mañana es el último día para aprobarla. Entonces podemos llegar ahí a una crisis legislativa en ese sentido, si el Senado lo vuelve a modificar. Que decías que no hay antecedentes, ¿no? No tenemos un antecedente, sobre todo en el tema de ley de ingresos en los últimos gobiernos, donde hubiera una discrepancia de este tipo entre el Congreso y entre el Senado. No es la primera vez en esta legislatura que el Senado nos corrige la plana en el Congreso. Lo que nosotros argumentamos muchas veces en comisiones y argumentamos en el Pleno, la mayoría de Morena en el Senado pues le corrige la plana a la mayoría de Morena en la Cámara de Diputados. Ya se nos va haciendo costumbre, es lamentable. Pero en este tema particular, sí esperaríamos que de nuevo se pueda volver a modificar esta ley, porque esto reactivaría y sobre todo le daría oxígeno a una de las industrias que se ha estado manteniendo a flote, a diferencia de todo el resto de las industrias en nuestro país, que es la industria automotriz, más por el consumo interno, porque como ya lo platicábamos también en el corte, ha habido ya un decrecimiento en las ventas de cerca del 10%, pero sí por el tema de la exportación. Somos un país productor de piezas, de motores, de automóviles. Déjame tomar ese dato, un decrecimiento de 10% de la producción, de las ventas de autos dentro del mercado interno. Y la pregunta, me parece que hoy en buena medida está rondando los datos que da INEGI, Fausto, es, a ver, ¿ya tocamos fondo o no? O sea, ¿va a seguir la tendencia de desaceleración por una pendiente más inclinada de la economía mexicana, o
podemos esperar que aunque no regresemos a lejos de los pronósticos oficiales, incluso adiós al 4%, que habría dicho en su momento el presidente, pero ¿tocamos fondo o el ciclo todavía crees que pueda llevarnos más abajo? No, todavía puede seguir más abajo. Si el tema de la economía norteamericana se sigue, o sea, si se desacelera, y déjate, es que hay una recesión, bueno, ya ni te digo, porque lo que sí estás viendo es que los motores de la economía, que es las exportaciones, la inversión y el consumo, los dos internos, o sea, la inversión nuestra y el consumo, están parados y estancados y si no es que decreciendo. El único que ha estado jalando hasta el momento es el de las exportaciones. Si ese empieza a contraerse, pues esto va a seguir para abajo. O sea, aquí es como dicen, 2 más 2 es 4. Aquí no hay, o sea, aunque diga el presidente que vamos a crecer al 2 o al 4, ahí están los datos. Y todo te indica o parece indicar que la economía americana afortunadamente sigue creciendo casi al 2%. Pero si empieza a desacelerarse, pues nosotros vamos a ir de la mano, nuestras exportaciones, nuestro principal socio comercial son los Estados Unidos. Si ellos empiezan a demandar menos productos mexicanos, bueno, sin duda, el país va a seguir experimentando malas noticias en el terreno económico. ¿Coincides, Carlos? Coincido en que todavía no hemos tocado fondo y también creo, y la parte de esperanza que veo en este gobierno es que, por fortuna, al menos en el tema de Hacienda, la gente más capaz del gobierno de la Cuarta Transformación está en Hacienda. Muy bien, déjame ir un corte rapidísimo, regresamos a la recta final, sobre todo para ir cerrando en términos de los pronósticos para los próximos meses. Estamos en números de la economía mexicana que quitan el sueño al secretario de Hacienda. Voy contigo, Carlos Valenzuela, secretario de la Comisión de Hacienda del Congreso. Hoy creo que en medio de todo hay dos noticias que también son importantes. Una, la reducción de tasas de la FED, que creo que da un pequeño respiro a la economía mexicana, y que Estados Unidos está aguantando. Pues sí, y es lo que nos está manteniendo a nosotros como país. Platicábamos en el corte precisamente el riesgo que corremos como país en el momento en el que en el momento en el que Estados Unidos deje de crecer y se estanque. O sea, dirías, como nunca estamos agarrados desde el ganchito. Estamos agarrados y estamos cometiendo errores. A pesar de que estamos completamente, no dependiente, pero sí muy agarrados del tema de Estados Unidos, estamos cometiendo errores que nos pueden costar posteriormente. Errores, por ejemplo, en este austericidio que está aplicando el gobierno federal, de tratar de reducir en todo lo posible. Austeridad y gasto, esos son los factores, falta de planeación. Ejercicio eficiente del gasto. Son dos de las causas internas que se señalan para explicar la desaceleración. ¿Coincides? Hay una inexperiencia y una falta de eficiencia en el ejercicio, efectivamente, pero esta falta de eficiencia se está viendo reflejada en que, poníamos el ejemplo de Estados Unidos, a ver, le están reduciendo al sector agrícola, se le reduce, por ejemplo, a la Secretaría de Agricultura para contratar personal que está en los módulos de inspección sanitaria. Ahorita las personas que nos están viendo y que van por carretera, pues saben que anteriormente pues, entre Querétaro y Guanajuato, entre Guanajuato y San Luis Potosí, había módulos que iban verificando que se evitara la expansión de plagas, cosas por el estilo. Esos módulos ahorita ya no están funcionando en muchas de estas carreteras. ¿Por qué? Porque no hay dinero para los pagos del personal. ¿Qué es lo que va a generar esto? Que al incumplir nosotros como país ciertas medidas sanitarias que nos piden estándares a nivel internacional, pues ahora, ¿qué es lo que nos estaba manteniendo? Que era esta relación de exportación, esta relación con Estados Unidos, con otros países, pues nos van a ir castigando vamos a ir a la baja por este tipo de ahorros que se pretenden hacer. Bajando de estándares y bajando de protocolos. Y pues de competitividad, finalmente. No, ¿verdad? Ya lo estás perdiendo, ¿no? Pues, el índice global de competitividad que para una salida de 2019, México ya va perdiendo lugares y vas perdiendo lugares en vimos infraestructura. Recientemente. Entonces, pues eso, a ver, ya se siente y el problema es que prender los motores de una economía, pues no es que prendes el coche, es más bien como un barco, ¿no? En lo que le das la vuelta tarda y en lo que agarra. O sea, ahorita vas de vuelito, que es paradójico. Y que pues, básicamente inercia, dices. Traías una inercia que ahorita que decías que bajaron las tasas, bueno, seguramente se va a reflejar en una baja de tasas en el Banco de México. Eso es positivo para nosotros. Mira, yo creo, a ver, sí, si lo ves teóricamente, lo que pasa es que se pega el Banco de México a lo que hace la Fed en 0.25. Sí, solo que ya las tasas son del 2.
¿no? No Sí, es lo sí, mismo sí. punto 25 de 2 que punto 25 de 8. Aquí debería ser, creo que más agresivo si lo que buscas es un mayor estímulo de la economía, ¿no? Y eso pues, estaría por verse. Pero si estás viendo que están bajando las tasas, si México no las baja, ¿no? Entonces cada vez se va cerrando más el spread, digamos, de los, bueno, se abre y te mantiene, digamos, el tipo de cambio. En la medida que esa diferencial se rompa y sea menos atractivo lo que estás metiendo aquí dinero, A sí ver. podemos tener ahí una depresión del tipo de cambio. Ya me voy, pero ese es el punto. ¿Estamos preparados con el paquete económico para vivir una depreciación en caso que se produzca? Esperamos que podamos modificar el paquete económico. Es un paquete económico que, si bien está equilibrado en algunos sentidos, O sea, modificar todavía. sí, por A pesar supuesto. de que hoy se aprobó la ley de ingresos. Hoy es la ley de ingresos, pero tenemos todavía un mes Gasto. para el paquete económico, para los gastos. Tenemos que modificar cómo se plantea ejecutar el gasto, tenemos que privilegiar la inversión, tenemos que recuperar la confianza del sector empresarial en el país, pero fuera del país también. Y esperemos, por el bien de México, que podamos hacer conciencia y sensibilidad, no solo en el secretario de Hacienda, sino en el que manda sobre el secretario de Hacienda. O sea que viene todavía un largo mes de batalla por el presupuesto y el gasto público del próximo año. Viene un largo mes y esperemos que ese mes nos permita generar consensos que el país necesita. Carlos, te agradezco mucho. Carlos Valenzuela, secretario de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. Muchas gracias, Fausto Barajas, como siempre, como todos los miércoles. Un placer haberte tenido, a ver a Gracias, los Pepe, dos. Carlos. Gracias a ambos, pero sobre todo a usted por haber estado con nosotros en Opiniones sobre los